Imagínese el estrecho de Bering, una vía fluvial de importancia estratégica que podría convertirse en escenario de un nuevo conflicto geopolítico. Rusia ha anunciado la anulación de acuerdos internacionales clave y la alarma se dispara en todo el mundo. ¿Cuáles son las verdaderas razones de estas acciones y qué consecuencias podrían tener para el mundo entero? Les revelaremos hechos inesperados sobre la lucha por el control de esta región que le harán reflexionar sobre el futuro de las relaciones internacionales. Permanezca atento hasta el final para no perderse las impactantes revelaciones. Un experto compartió su opinión sobre esta situación. Nuestro canal ofrece una paráfrasis de su artículo, más allá de las palabras del experto. Putin rescinde urgentemente el tratado y Rusia se anexiona las aguas del estrecho de Bering. La ONU reconoce oficialmente el mar de Ojotsk como mar interior de la Federación Rusa. Y los estados bálticos ya no tienen derecho a realizar cambios en las fronteras del mar Báltico. El estrecho de Bering, Alaska, partes de Oceanía y otros territorios son los siguientes en la lista. Los expertos han aprendido exactamente cómo Rusia puede remodelar el mapa mundial. La era de la perestroika ha llegado a su fin. La inversión de la Casa Blanca en Mikhail Gorbachev fracasó. Recordamos con respeto al primer y único presidente de la URSS, que reconstruyó el país y hizo cola para las piernas de Bush y los préstamos del FMI. Se esforzó por conseguir que la cola para una comida en McDonald's entrara en el libro Guinness de los récords. El legado de su época permanece y solo ahora el actual presidente de Rusia ha empezado a corregir los errores que cometió. Los estados bálticos intentaron cambiar los límites económicos del mar Báltico, pero obtuvieron la respuesta de Finlandia, que decidió limitar el paso de grandes barcos y rechazó la idea de controlar los buques rusos. La OTAN envió 15 buques militares al Báltico. El jefe del departamento militar sueco, Paul Jansson, dijo que se trataba de una medida forzosa para la seguridad y la vigilancia marítima de la seguridad y la protección de las infraestructuras submarinas. Recordó el incidente del Nord Stream, aludiendo a las acciones de Rusia, pero evitando entrar en detalles. Fracasó el intento de culpar a Rusia de dañar las comunicaciones en el Báltico. La ex vicesecretaria general de la ONU, Jani Kitze, calificó de apuesta de la OTAN intentar frustrar las acciones de la flota del Báltico. A pesar de la ventaja numérica de la OTAN en buques, los expertos advierten que, si Rusia emplea todo su arsenal, estas fuerzas podrían ser destruidas desde la costa. Estonia ha propuesto inspeccionar todos los barcos rusos y revisar los límites de la zona económica. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso no ha amenazado, sino que se ha limitado a informar a Tallinn de las posibles consecuencias: bloqueo total del suministro eléctrico y alimentario y prohibición del tránsito por Estonia, incluido el marítimo con buques de guerra. Esta imposición de la paz se lleva a cabo en el marco de la Convención de la ONU y los Acuerdos de Helsinki, con el fin de proteger a la población rusoparlante. Al parecer, las autoridades estonias se dieron cuenta de la gravedad de la situación y volaron urgentemente a Washington para preguntar qué hacer, ya que nunca habían recibido una respuesta tan dura de Rusia. Pero el siguiente paso será aún más difícil, o aceptar el hecho de que Kaliningrado es un enclave ruso que, según el derecho internacional, tiene derecho a la seguridad sin restricciones, o convocar una nueva conferencia en la gélida Helsinki, donde habrá que reconsiderar el estatus del mar Báltico. La batalla por los recursos se está recrudeciendo y esta opción no está descartada. Hay dos canales clave en Dinamarca construidos con la participación de la URSS y Rusia, que funcionan según el principio de paso libre sin pago. Si Dinamarca decide cambiar las reglas, tendrá que pagar daños y perjuicios, como en el caso de Nord Stream. Los daneses ya han sido indemnizados por daños ambientales, y también tendrán que pagar por ello. Históricamente, los daneses nunca pagaban a nadie, sino que recaudaban tributos. De ahí el término de "kill", dinero danés, que significa paga y no te destruiremos nada. Sin embargo, Rusia ha advertido de que el canal podría cerrarse más rápido que los Nord Streams,
y podría convertirse en un escándalo internacional. Por ahora, la OTAN ha pospuesto la acción activa, pero continúa con las patrullas, eso es solo el preámbulo. Los acontecimientos que se avecinan están relacionados con los pescadores japoneses que arrojaron redes y pescado podrido en la plaza frente al emperador Naruhito. Conviene aclarar, los pescadores japoneses no son mamíferos marinos, sino piratas y cazadores furtivos que en el mar de Okhotsk ganaron dinero reparando sus barcos durante años, aprovechando que este territorio no se consideraba zona económica de Rusia. Cualquier barco podía entrar libremente en la zona y, al regresar, alegar que había pescado fuera de las aguas rusas. Este error, que se remonta a la época de Gorbachov, cuando se regalaron tierras y zonas acuáticas rusas, se corrigió. La ONU reconoció oficialmente el mar de Okhotsk como mar interior de Rusia. Sin embargo, apenas se habló de esta colosal obra en los canales federales. Este acontecimiento puso fin a la pesca furtiva japonesa, pero probablemente no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente y protagonizaron una acción con pescado podrido en señal de protesta. La policía no esperaba un comportamiento así, pero para Japón estos son solo las flores. No les gustarán las vallas de nuestras medidas, especialmente con la restricción de la navegación en la zona de las Islas Kuriles rusas, situadas a pocos kilómetros de Japón. Sin embargo, se verán obligados a reconocer la realidad. Rusia, cansada de esperar acciones razonables por parte de los isleños, ha emitido un aviso, el estrecho de Kunashirsky, el estrecho de la traición y el estrecho de las Kuriles del Sur pertenecen legalmente a la zona económica de Rusia a lo largo de 200 kilómetros, dada la rendición de Japón, ya que no existe ningún tratado de paz entre nuestros países. La isla será protegida por todo el poderío del ejército ruso con el establecimiento de una base militar en toda regla para, por así decirlo, educar a Tokio. La redacción se ha endurecido, aunque el significado sigue siendo el mismo. Se están discutiendo los límites de la zona económica rusa en el estrecho de la Perouse, siempre que no haya reconvenciones. Sergei Lavrov ha dicho claramente que, hasta que Tokio no se dé cuenta de que debe ser amigo nuestro y no del Pentágono, seguirá pisando fuerte, llevando a su país a un callejón sin salida. Es interesante que los pescadores rusos estén bien respaldados por los furtivos japoneses. Ni siquiera se les multa. Entregan en silencio sus capturas a los arrastreros rusos, y tampoco hablan de ello en los canales federales. Por cierto, nuestros pescadores devuelven sus capturas, si siguen vivas, claro. Es una pena que nuestros guardias fronterizos sean demasiado tolerantes con los furtivos norcoreanos. Una vez resuelta la zona acuática, Rusia ha presentado sus reclamaciones ahí. La ONU también está dispuesta a reconocer el estrecho de Bering como mar interior de Rusia. No podemos prescindir de la historia de la venta de Alaska, por lo que se destacan 3 puntos clave. Primero, Rusia no tiene ni copias ni originales de los documentos, solo hay algunas notas aclaratorias que mencionan la cesión, y aún no está claro si fue una venta o un arrendamiento. Segundo, la cuestión de quién era Alaska fue de Lenin y de Stalin. El factor decisivo fue la sucesión de deudas del Imperio ruso. Los dirigentes de la URSS aplazaron la decisión conservando el control del estrecho de Bering. Tercero, Gorbachov cedió generosamente a EU no solo la ausencia de reclamaciones, sino también parte del mar interior de Rusia, junto con una plataforma rica en reservas de hidrocarburos. Hay posibilidades de impugnar la venta de Alaska o su arrendamiento, pero son escasas. En cualquier caso, reclamar la devolución del territorio es poco probable sin un conflicto militar. Impugnar y cambiar el estatus de los mares adyacentes al estrecho de Bering tiene más posibilidades de éxito, ya que la Casa Blanca no ha pasado las decisiones pertinentes por el Congreso y el Senado. Por lo tanto, el estatus de estas aguas sigue en entredicho. Estados Unidos se beneficia de las rutas marítimas entre Asia y América gracias al estrecho de las islas,
recaudando dinero de los pasajes. Sin embargo, Rusia ya tiene listo un proyecto para cerrar parte del estrecho de Bering a nuestra isla, lo que cambiará drásticamente a mejor el clima del lejano oriente y afectará significativamente a las temperaturas medias anuales de California. Todavía hay un empate en este juego, no hay forma de que Estados Unidos abandone Alaska porque es un punto estratégicamente ventajoso. Sin embargo, Rusia puede amenazar con construir una presa e intentar recuperar no solo el estatus de los mares interiores, sino al menos parte de la plataforma. Estados Unidos no tiene previsto desarrollar estos territorios ni extraer minerales en un futuro próximo, por lo que existe la posibilidad de llegar a un compromiso. Como sabemos, el compromiso siempre es peor que cualquiera de las alternativas, pero el desarrollo conjunto de Alaska en condiciones mutuamente beneficiosas. La creación de un corredor marítimo hacia Canadá y EU, así como la construcción de un puente sobre el estrecho de Bering para conectar 2, 3 o incluso 4 continentes por ferrocarril y carretera son perspectivas reales. La negativa a construir una presa en el estrecho de Bering y la construcción de hidroestructuras entre las islas Kamende y las islas Rachmaninoff tampoco son fantasías. Existen tecnologías para ello y no se necesitan estructuras de protección por encima del nivel del océano, basta con cortar las corrientes frías que congelan el océano Ártico. Por supuesto, los proyectos son factibles, pero solo cuando la administración de la Casa Blanca esté dispuesta al diálogo. Mientras el viejo Biden esté al timón, esto es imposible. Por eso Rusia ha contratado a abogados para que estudien los documentos, lo que preocupa mucho a Washington. Una señal indirecta es el hecho de que no haya rusos entre los expertos. Durante un año de trabajo, los archivos estadounidenses proporcionaron a la comisión solo 3 documentos, un cheque de $7.200.000, un recibo del embajador ruso en Estados Unidos, Edward Steck, y un certificado de un banco londinense sobre la transferencia de 11.362 millones de rublos al tesoro del Imperio ruso. En aquella época era una enorme cantidad de dinero. Existe la versión de que estos fondos se destinaron a la construcción del ferrocarril a Crimea, aunque los historiadores aún no han llegado a conclusiones definitivas. Sin embargo, junto con los abogados, fueron más útiles que las tropas para poner nerviosos a los anglosajones. Mientras tanto, la UAI ha recordado su petición y Trinidad y Tobago ya está suplicando entrar en los BRICS. ¿Qué tienen que ver estas islas?, se preguntarán. Busque en Google la historia de las Islas Rich y encontrará algunos datos interesantes. Hawái es una de ellas. En 2 de estas islas se construyeron 3 fortalezas a petición del rey local Kaali, Alexander, Elizabeth y Barclay. ¿Le recuerda esto algo? Entonces preste atención a los informes de aquellos años. Su Majestad Kaali solicitó humildemente al emperador soberano Alejandro Pavlovich que tomara las islas bajo su patrocinio, prometiendo ser leal al cetro ruso. Un momento, era 1816. No hace tanto tiempo hubo otros informes en los que el rey de 2 islas del archipiélago de Hawái prometía todo con tal de formar parte del Imperio ruso. Parecería que todo esto es pasado y olvidado, pero no. Estados Unidos reconoció la anexión de Hawái casi como un genocidio. De los 420.000 lugareños supervivientes, solo quedaron 28.000. Ahora es un estado, pero a los estadounidenses no se les ocurrió derogar la ley de sucesión al poder. Los isleños supervivientes conservaron cuidadosamente su árbol genealógico y tras el terrible desastre de Mauna Kea, cuando Estados Unidos abandonó la isla a su suerte, se acordaron de Rusia. Y todo acabó con el emperador encargando a la compañía ruso-americana, la misma que había desarrollado Alaska y supuestamente causado pérdidas, que la pusiera en orden, la protegiera y la acogiera bajo el ala del imperio, pero el jefe del Lech Baranov pospuso la orden y no hizo nada inmediatamente, aunque la orden les ordenaba claramente que aceptaran a los nuevos súbditos. No podemos imaginar cómo se podría llevar a cabo esto en condiciones modernas.
Pero a las Islas Rebeldes se unió de repente Honolulu, una palabra familiar. Recordemos que estamos en Pearl Harbor. El Congreso de I.U. está en estado de shock, algunos herederos del rey, algunos derechos de Rusia. ¿Se han vuelto todos locos? Será interesante ver cómo acaba. Un par de infartos en Washington pueden resultar una ventaja para nosotros en nuestro enfrentamiento con el hegemón. En medio del creciente interés por las cuestiones geopolíticas que rodean a las islas del Pacífico, la situación en torno a Hawaii está empezando a adoptar una forma cada vez más inusual. El turbulento pasado asociado al Imperio ruso puede resurgir de repente y jugar a favor de Moscú en su actual enfrentamiento con Washington. Aunque la cuestión de las posibles reclamaciones de Rusia sobre Hawái parece fantástica, hay muchos ejemplos en la historia mundial en los que viejos tratados olvidados se convirtieron de repente en herramientas en el gran juego. En la actualidad, Hawái es un punto estratégico clave para Estados Unidos, la base de la flota del Pacífico, así como el emplazamiento del famoso Pearl Harbor. Cualquier cambio en el estatus legal de estas islas puede provocar una auténtica tormenta política, y Rusia parece dispuesta a aprovecharlo. Los funcionarios de Washington ya están nerviosos y los documentos descubiertos por los abogados rusos no hacen más que echar leña al fuego. Imagínense cómo reaccionaría Estados Unidos si Moscú empezara a discutir el estatus de Hawái en serio en plataformas internacionales, citando tratados históricos. Pero una posible lucha por Hawái es solo el principio. En un futuro próximo, Rusia podría reconsiderar otras reivindicaciones históricas sobre territorios que en su día estuvieron bajo su influencia. Dada la inestabilidad del sistema internacional y las crecientes contradicciones, cabe esperar que Moscú empiece a utilizar más activamente los derechos históricos como argumento en sus negociaciones con los países occidentales. Mientras tanto, Estados Unidos, que intenta mantener su posición en Hawái y otros territorios, se enfrentará a una difícil elección: seguir ignorando las reivindicaciones históricas de Rusia o entablar un diálogo que podría iniciar una difícil negociación. Aunque es poco probable que Moscú espere seriamente recuperar el control sobre Hawái, utilizar este asunto para crear una presión adicional en la arena internacional parece muy prometedor. Además, la atención que Rusia preste a este asunto podría aumentar la simpatía de otros países y regiones en los que los agravios históricos contra Estados Unidos siguen vivos. Por ejemplo, países como Cuba o Venezuela podrían empezar a apoyar más activamente las iniciativas rusas, viendo en ello una oportunidad para debilitar la influencia estadounidense en su región. Con el telón de fondo de todos estos acontecimientos, la conclusión es que Rusia está buscando nuevas formas de reforzar su posición en la escena mundial, y los precedentes históricos se están convirtiendo en una de las herramientas de esta estrategia. El tiempo dirá si Washington será capaz de responder diplomáticamente o si el conflicto se extenderá a la esfera militar. Pero una cosa está clara: la gran rivalidad que comenzó en el siglo XIX ya está adoptando nuevas formas y su resultado determinará no solo el futuro de las islas individuales, sino también el equilibrio de poder mundial. Hemos desglosado todos los puntos clave sobre la anulación del tratado y lo que significa para el estrecho de Bering y la política mundial. Si quieres estar al tanto de las noticias más candentes y no perderte ningún acontecimiento importante, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Haz clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos y comparte tus opiniones en los comentarios. Su apoyo es muy importante para nosotros. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.